Ustedes, este fin de semana ha sido de mucha bendición para mi vida, y yo quiero saludar a todos igual, decirles que ha sido para mí estos días. Yo venía dispuesto en mi corazón a bendecir a nuestros jóvenes, a sus padres. Había preparado un mensaje con esa intención de bendecirlos, y finalmente me voy yo muy bendecido. Dios ha sido muy bueno conmigo estos días, y pues bueno, no me queda más que agradecerle al Señor en primer lugar por esta bendición. Y también, bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al pastor Guillermo, a su esposa Rita, por la hospitalidad, por todo el recibimiento que he tenido. Y la verdad es que yo ayer le platicaba al pastor Memo de justamente lo que él comentaba hace un momento, del excelente servicio que encontré de todo el equipo de servidores. Muchas felicidades. Se ve que la palabra del Señor está dando frutos en cada uno de ustedes, y yo nada menos ayer le platicaba al pastor Memo de que pues gloria a Dios por este entendimiento de lo que significa servir a Dios, y a mí me encanta llegar a lugares en donde veo que hay un corazón para servir a Dios. Gracias, felicidades a todos. Reciban un saludo de parte de nuestro pastor, de nuestra iglesia en Guadalajara. Siempre que salimos a compartir, a visitar a nuestras casas de oración, pues nos encargan. Saluden a los hermanos por allá en donde vayan, y reciban un saludo de parte de todos ellos. Yo le voy a pedir de favor que abra su Biblia. Tengo una palabra que compartir con ustedes. Que abra su Biblia en Éxodo 20. Si usted ya lo tiene, antes de iniciar quiero leer una porción, Éxodo 20, 24. Dice así la palabra del Señor: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es nuestro alimento, Señor. No podríamos sobrevivir sin tu palabra, Señor. Y es por eso que hoy estamos aquí dispuestos a recibir de parte tuya, Señor, este mensaje. Yo te pido, Señor, que cada corazón que hoy está aquí presente, y aquellos que nos están escuchando vía remota, Señor, en cualquier lugar, que esos corazones, Señor, estén dispuestos, estén listos como una tierra fértil para que esa semilla caiga y muy pronto empiece a dar fruto en ellos, Señor. Ayúdame, necesito de tu ayuda, Señor, porque en mis fuerzas soy incapaz de poder hacerlo, pero tu gracia bendita es la que me ayuda, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quise leer este versículo en primer lugar en la versión Reina Valera, que es la que todos ustedes tienen, y conforme vaya avanzando en los siguientes versículos que tiene que ver con este texto, voy a estar utilizando la Reina Valera actualizada, que es prácticamente la misma, pero quise iniciar leyendo justo la que ustedes tienen en sus Biblias, la gran mayoría. Este texto y todo lo que contiene su contexto llegó a mí justo cuando más lo necesitaba, justo cuando me encontraba en una situación de profunda tristeza, de profundo dolor, de una prueba bastante difícil, y la he leído y meditado muchas veces a lo largo de los últimos meses. He conversado con muchos amigos incluso sobre el tema, y ante
diferentes situaciones con las que me voy topando, el Señor me lleva nuevamente a este texto en todo su contexto incluyendo. Entonces, para quienes no saben, el día de mañana cumple 6 meses mi esposa de que partió con el Señor. O sea, ya parece que fue muy rápido, pero la verdad es que pasar por este tiempo, hoy, desde 6 meses después, uno dice, ¡ay, qué rápido! Pero pasar por estos 6 meses ha sido de una prueba constante, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Ustedes saben lo que seguramente quien ha perdido a algún ser tan querido, tan cercano, o ha tenido una prueba tan difícil, tan complicada como esta, seguramente sabe todo lo que pasa por la mente de uno. O sea, la guerra en la mente es tremenda, ¿no? Y necesita uno estar bien afianzado en el Señor y tomar de la palabra de Dios aquello como si fuera un ancla para no movernos. Y este ha sido uno de los textos de los que yo me agarré, para no moverme. Y llegó justamente en el momento adecuado para mi vida, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, empezamos a retomar contacto con muchos amigos. Les platico esta pequeña anécdota como introducción, justamente porque pasan tantas cosas y el Señor me lleva a este texto. Bueno, con todo esto, pues muchos amigos de la infancia, de nuestra juventud, de nuestra adolescencia, porque mi esposa y yo estábamos juntos desde que fuimos adolescentes. Ella y yo fuimos novios cuando ella tenía 15 años. Sin conocer al Señor, después conocimos al Señor y todo esto. No tengo mucho tiempo para contarles nuestra historia, pero lo que les quiero decir es que muchas personas de aquel entonces, les hablo de 40 años atrás, 30 años atrás, empezaron a tener contacto con nosotros nuevamente, conmigo, pues, a hablarme, a ofrecerme sus condolencias, y con ellos tenía, inclusive muchos de ellos, años de no verlos, y menos de contactarlos, ni siquiera por Facebook o por llamada o nada. Entonces, obviamente la gran mayoría de estas personas no son cristianas, no son cristianas, y por consecuencia, pues no están familiarizadas en cómo es que nosotros los cristianos vivimos un duelo, vivimos una situación de prueba como esta. Entonces, muchos de ellos ni siquiera saben qué decirnos, qué decir. Hay personas que todavía no me hablan y me escriben y me dicen, es que todavía no estoy listo para hablarte. ¿Sí? Y me escriben y dicen, no estoy listo para hablarte todavía, porque no sé cómo. Y sí, han de entender que es una situación complicada. Yo les digo a la mayoría, mira, no te preocupes con que saber que estás presente, saber que estás pensando en mí, saber es suficiente. Pero me llamó mucho la atención que una de estas personas me dice, conmovida en su corazón, me dice, ¿sabes qué? Cuando recibí la noticia, años teníamos de no vernos, cuando recibí la noticia tuve tanto dolor, pensaba en ti, pensaba en ella, pensaba en tus hijos, y lo primero que vino a mi mente fue prenderle una veladora a mi altar. Eso fue lo que me dijo. Obviamente, por supuesto, yo agradecí el gesto de solidaridad. Sé que cómo es que piensa la gente que no conoce al Señor. O sea, yo creo que usted recordará, porque todos estuvimos de alguna forma relacionados. Como les quiero hablar del altar, y esto llegó a mi vida justamente, pues todos estuvimos de alguna forma relacionados en nuestra vida anterior, antes de llegar a Cristo, con altares en nuestra casa. Nuestra madre o nuestra abuela, de alguna forma había por ahí en algún rincón un altar en donde le ponían veladoras o le hacían algunos, pues no sacrificios, pero sí ofrendas y cosas de esta, ¿no? Sí se acuerda de esto, ¿no? Este tipo de altares en donde pues acudíamos en momentos de dolor, pero en todo el año nunca nos acercábamos, no entendíamos, no sabíamos qué era eso, pero de alguna forma ahora entiendo que las personas que no tienen la esperanza de la vida eterna, pues buscan cualquier medio de acercarse a Dios, o de buscar a Dios, o de pretender que Dios
se acerque a nosotros por medio de estas cosas. Que ahora nosotros que conocemos la palabra de Dios, que entendemos, decimos, bueno, pues no tiene ningún sentido, no tiene ningún, en sí mismo no hay vida en esto. Entonces, pero pues yo agradecí y todo esto, por supuesto, y me hacía pensar, cuando llegó después este mensaje a mi vida acerca de los altares. Dije, bueno, pues la verdad es que lo único que me demuestra esto es que el mundo entero tiene una gran necesidad de Dios y busca de alguna forma, en los momentos que más lo necesita, estar cerca de Dios. O sea, pues, para poder hacer un poco de empatía y recibir, agradeciendo su gesto, sin juzgar, por supuesto, decir, bueno, pues gracias, ¿no? Lo único que me dice esto es que las personas que no tienen una esperanza de la vida eterna hacen cualquier cosa como esto. Y me lleva a la conclusión de que el mundo entero sin Jesús no tiene ninguna esperanza. No tiene ninguna esperanza, y por eso hace lo que su pensamiento le dicte que pueda hacer. Pero la verdad es, lo único que refleja esto es que a la humanidad sin Cristo le falta algo. O sea, su ADN sale rápido a decirle, estás incompleto. El ADN avisa, le avisa, y no sabe cómo, pero se da cuenta, algo me falta, y lo que le falta es Dios. Lo que le falta es Dios. Entonces, Dios, entrando en el tema, Dios, conociendo la tendencia del pueblo a hacerse ídolos, este texto que les acabo de leer le va a cobrar mucho sentido ahorita conforme vaya avanzando. Dios, conociendo la tendencia del pueblo a hacerse ídolos, pues quiere poner orden con respecto a los altares. Esta generación de su pueblo de aquel entonces, donde estaba dictando la ley, había sido una generación que nació y que creció en la esclavitud en Egipto. O sea, lo único que tenían con respecto a Dios era lo que se transmitían entre ellos. No tenían todavía las experiencias de vivir con Dios, de depender de Dios. Estaban en la esclavitud. Entonces pasaron toda su vida viendo los altares de los egipcios. Toda la vida pasaron viendo a los egipcios adorando a sus dioses, que inclusive consideraban al faraón un dios. Entonces Dios, con la intención de poner orden a esto, es que estos versículos que acabamos de leer, que me gustaría leerle dos más hacia adelante, déjame se los leo, 24, 25 y 26, dice: harás para mí un altar de tierra, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedras, no los construyas con piedras labradas, porque si alzas una herramienta sobre él, lo profanarás. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. Son solo tres versículos que hablan sobre este tema aquí. Y además esos tres versículos están en el mero centro, del mensaje completo de Dios conforme a su ley. Antes de estos tres versículos, lo que usted va a encontrar en el Éxodo 20, en los primeros 10, 12 versículos, son los 10 mandamientos. Ahí los encuentra usted ahí. Entonces están estos 10 mandamientos que no los vamos a leer ahorita porque no es el tema. Y después vienen estas tres instrucciones sobre los altares. Y posteriormente, o sea, lo que viene son 3 capítulos, el capítulo 21, el 22 y el 23, con diversas leyes de todo tipo. O sea, leyes, Dios poniendo orden en todo. Hablan leyes sobre los esclavos hebreos. Fíjense, entre ellos iba a haber esclavos hebreos. Había leyes sobre las ofensas, cuando alguien se ofende mutuamente, cómo resolver ese tema. Sobre las compensaciones, había leyes sobre las muertes causadas a los animales, a un animal de un vecino.
Y así una serie de leyes, todas estas estaban. Entonces, estos 3 versículos, lo que quiero hacer notar es que están en el centro de la ley de Dios. Ahí están, legislando el comportamiento del pueblo, indicándole qué es lo que tiene que hacer al respecto. Ahora, si vemos un contexto un poco más amplio, nos vamos a dar cuenta en el Éxodo 19, un capítulo antes, que Dios había dado instrucciones a Moisés para que el pueblo se pudiera acercar al monte para escuchar el espectáculo, lo llamo así, cuando Dios hablaba con Moisés. O sea, me refiero a esto, que cuando Dios hablaba con Moisés, relámpagos, temblaba, bajaba la nube. Bueno, había una serie de manifestaciones del poder de Dios cuando Dios le estaba dictando la ley a Moisés. En el capítulo 19, Dios le dice al pueblo que no va a subir a donde está Moisés, pero que se va a acercar. Se va a poder acercar, inclusive se va a poder acercar, pero iba a ser necesario poner un límite hasta donde el pueblo se podía acercar. Y no podía pasar ese límite, ni tampoco podía tocar la línea. Fíjense hasta dónde el Señor ponía cosas tan precisas. Porque decía que si lo tocaban, ya sea un hombre, una mujer o un animal, moriría. Entonces era bastante claro. Yo tomo esto como una invitación de parte de Dios a acercarse hasta el mínimo posible para poder contemplar a Dios. Una invitación de parte de Dios, porque quien iba a estar delante de él iba a ser solamente Moisés. Esto lo encuentra en Éxodo 19, 19 del 11 al 13. Pero viene esta instrucción de cómo acercarse, después vienen los 10 mandamientos del Señor nuevamente. Entonces se acerca el momento en cuando va a dar el resto de la ley. Y el pueblo, me llama muchísimo la atención, que el pueblo, cuando ve las primeras manifestaciones de Dios en el monte, es decir, los relámpagos, tembló y la nube bajó, antes de este tema de los altares, dice que el pueblo tuvo miedo a acercarse. Y con razón no querían correr el riesgo de acercarse más allá del límite que iban a estar ahí. Entonces le dicen a Moisés: mira, Moisés, mejor ve tú, y luego ya vienes y nos platicas, ¿no? Y bueno, finalmente Moisés iba a ir, y luego ya que regresaba, pues dijo, bueno, pero me llama mucho la atención que entonces Dios empieza, cuando ve que el pueblo no se acercó, no atendió el llamado, es que dice, bueno, entonces déjenme les digo cómo vamos a hacer con este tema de los altares, con la intención de que si el pueblo no puede subir al monte, si el pueblo no puede ir hasta la misma presencia de Dios, bueno, te voy a dictar, te voy a decir cómo en un altar tú vas a ofrecer un sacrificio. Entonces el altar sería el lugar para los sacrificios, el lugar que asignó para ello, y el único Dios y el único altar en donde se podría acercar a adorarlo sería aquel que cumpliera con estas especificaciones. Entonces, encontramos en estos 3 versículos 4 instrucciones sobre cómo edificar altares, pero no solamente cómo, sino que encontramos en él algo muy importante que decía Dios: ¿para quién iban a hacer este altar? ¿Para qué sería el altar? ¿Cómo harían el altar? ¿Y cuándo y dónde hacerlos? O sea, pareciera que son muy poquitos versículos, pero la verdad que da todos los detalles suficientes, y lo que nos manda de mensaje en estos 3 versículos es bastante profundo. Entremos en primer lugar, ¿para quién es el altar? Y aquí hay un mensaje muy importante de parte de Dios. Cuando el Señor empieza dando esta instrucción en Éxodo 20, 24, lo que dice el Señor, lo primero que dice: harás para mí un altar. O sea, es muy claro lo que Dios dice, es para mí. Y el mensaje claro para nosotros acá, porque uno podrá decir, bueno, ¿y todo esto para nosotros en este tiempo qué? Bueno, toda la Biblia
Toda la Biblia es una sola historia. Una sola historia que apunta hacia un gran Salvador que se llama Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es una sola a lo largo de todos los libros de la Biblia. Y vean lo que dice aquí, cuando el Señor dice, el altar debe de ser exclusivo para mí. Solamente para mí. Habla de exclusividad. ¿Sabe usted que Dios demanda de nosotros exclusividad? Y mire que va, pero muy alineado con lo que acaba de dictar en los 10 mandamientos. El primer gran mandamiento: al Señor tu Dios temerás, a Él solo amarás, lo amarás con todas tus fuerzas, con toda tu alma, solo a Dios. Dios demanda de nosotros exclusividad. Y era algo claro que tenía que darle al pueblo, porque él venía de ver cómo los pueblos paganos adoraban múltiples dioses, cambiaban de dioses, y está dándole la instrucción a Dios, al pueblo: solamente tú eres solamente mío, y yo solamente debo ser tu único Dios. Bueno, podremos decir, bueno, nosotros no estamos en la adoración de otros dioses. Bueno, yo platicaba con los jóvenes esta semana acerca de que el tema principal: no somos de este mundo. Bueno, pues este mundo hace que nos hagamos tantos dioses, tantos ídolos, que es muy actual, la verdad, es muy actual el mensaje de parte de Dios en este tema, cuando nos dice exclusividad: harás para mí un altar, solo para mí. Será un altar en donde nos encontraremos tú y yo, solo tú y yo. Será un altar privado entre tú y yo. ¿Cuántas veces en nuestra vida secular, en nuestra vida del diario, sin darnos cuenta, resulta que pasa un momento en donde ya tenemos un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Un lugar, algo o alguien que ocupa el lugar que solamente le corresponde a Dios. Eso es ser un ídolo. Nosotros los cristianos presumimos que ya no nos inclinamos a ídolos. ¿Será? ¿Será que ya no nos inclinamos a ídolos? Bueno, nos hacemos ídolos hasta de las personas, hasta en personas nos hacemos ídolos. Cosas, situaciones. Hacemos a veces un ídolo hasta el problema mismo, la situación misma, que es lo único que tenemos en nuestra mente. Cuando no podemos salir de una situación. Ahora en este tema que me tocó pasar, y que solamente estaba pensando en mi situación actual. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya no le encuentro sentido a muchas cosas. Y empezaba a tener en mi mente el lugar que le corresponde a Dios, la situación. ¿Le ha pasado? Que no me puedo concentrar y Señor, hasta ahí, Señor, ayúdame a quitar esto de mi mente. Quiero que seas tú. ¿Por qué? Porque ya llenó el espacio que le corresponde a Dios, la situación, el problema. Y no nos podemos concentrar en lo más importante, que es Dios. ¿Por qué? Porque algo o alguien o una situación ocupó el lugar de Dios. Solamente a Él nos inclinaremos. Y esto de inclinarnos no solamente es la inclinación física, sino la inclinación de todas nuestras intenciones, de todo nuestro amor, de todo lo que somos. Y ahí están las situaciones, los problemas, y pareciera que es más grande. Bueno, ponemos en un lugar más grande la situación, el problema, porque pues Dios no ha llegado a resolverlo. Y entonces, ¿en dónde está la fe? Porque justamente la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tengo que ver lo que no se ve y no lo que tengo enfrente, porque lo que tengo enfrente, que sí es muy real, en lo espiritual no es real. Es más real Dios, es más real nuestro Dios. Exclusividad. Tan solo en la primera instrucción Dios es bastante claro. Exclusividad. Y es algo que nosotros tenemos que tenerlo claro y vernos a la luz de la palabra de Dios, si somos exclusivos de Dios, si Dios es exclusivo para nosotros, si mutuamente tenemos una exclusividad entre Dios y nosotros. En el mismo verso 24
lo siguiente que nos dice es, ¿para qué hacer el altar? ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué es este altar? Más adelante del verso 24 dice, y sobre él sacrificarás tus holocaustos y ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Bueno, vale la pena resaltar que estos altares iban a ser altares simples y comunes, conforme vamos viendo cómo se hacían, porque tenían que ver con el diario vivir del pueblo. Tenían que ver con todo lo que iban haciendo, conforme iban caminando, conforme iban avanzando. Era para ofrecer holocaustos, ofrendas de paz. Vea que dice tus ovejas y tus vacas. ¿De qué vivía este pueblo? Que venía de ser nómada. De ser esclavo, ahora ser nómadas y ahora entrar a una tierra que le iban a dar. De la agricultura, de la ganadería, sus ovejas y sus vacas era del diario. Involucrados con sus ovejas y con sus vacas era diario. Y era lo que le ofrecían. Y además lo que estaba pidiendo el Señor, fíjense que todavía no eran las ofrendas por la expiación de los pecados. Que eso viene un poco más adelante cuando el Señor ordena hacer el altar en el tabernáculo, completamente diferente. Aquel iba a ser un altar en el tabernáculo, exclusivo lugar. No era por todos lados. Aquí dice claramente, más adelante, que es por donde anduvieras. Aquí nos está diciendo que son holocaustos y ofrendas de paz, en un altar simple y temporal destinado a ofrecer holocaustos. De hecho, esos altares se hacían, se ofrecían y seguían adelante. Como por ejemplo cuando Josué pasó con el pueblo el Jordán y del otro lado, una vez que pasaron y que estuvieron del otro lado, hizo un altar. Dice que juntó cada uno una piedra de acuerdo a las tribus y ahí le dijeron, ¿y esto para qué será? Para recordar que el Señor nos trajo hasta acá. Y que así como abrió el mar a nuestros antepasados, porque ya ellos no eran los que habían pasado por el mar, nos abrió el Jordán para que pasáramos. Y ahí lo dejaron y se fueron. Eran comunes los altares, eran del diario, pero tenía que ver con su vida de avanzar, de caminar, de no estar estancados. O por ejemplo cuando el altar que hizo Moisés cuando la guerra contra Amalek, después de aquella ocasión cuando le levantaban los brazos a Moisés porque se cansaba y el pueblo perdía cuando se cansaba y ganaba cuando los levantaba. Bueno, edificó ahí un altar y llamó su nombre, el Señor es mi bandera, porque hasta le ponía nombres a aquellos lugares en donde el Señor se manifestaba. ¿Por qué? Porque aquel lugar representaba una relación con Dios, una relación en su diario vivir. Después dice, harás 24, 25 y 26. Aquí en esos 3 versículos dice claramente cómo hacerlo. Dice, harás para mí un altar de tierra. Y si me haces un altar de piedras, dice en el 25, no lo construyas con piedras labradas, tampoco subirás por gradas a mi altar. Le está diciendo de qué material lo va a hacer, cómo lo va a hacer y ciertas cosas que no debe hacer. Los altares debían de ser de tierra. La tierra es un elemento tan sencillo, tan fácil, que no había excusa de que no hubiera material para poderlo hacer. Por donde caminara o encontraba tierra, y si por alguna razón en donde andaba no había tierra porque era muy escabroso el camino, ¿qué encontraba? Piedras. ¿Lo va a hacer de tierra o lo va a hacer de piedras? Nada más tiene que ser de piedra natural. No la vas a labrar, no le vas a meter herramienta. Tiene que ser algo que tus propias manos, recuerden que le dije que era algo del diario vivir, del diario caminar. Yo me puedo imaginar que esto era tan sencillo como hacer un montoncito de arena, de tierra. Algo que no llevaba tiempo, que no era complicado, que no era necesario andar buscando materiales en algún lugar, sino que o acumulamos las piedras o amontonamos la tierra y aquí está, sencillo, diario vivir.
De tal manera que no había excusas para no construir un altar a Dios. No hay pretexto para no acercarnos a Dios. Dios no nos pide algo tan complicado. En nuestra relación con Dios lo único que nos pide es disponibilidad, es intencionalidad, un corazón agradecido. Que por donde vayamos caminando, ahí nos acordemos de Dios. Que por donde vayamos caminando, ahí vayamos pensando en Dios. Que en nuestro diario vivir y todo lo que vamos haciendo constantemente esté Dios presente. Exclusividad, diario vivir, sencillez. No nos pide nada del otro mundo el Señor. Pero una y otra vez nosotros vamos poniendo pretextos o vamos poniendo excusas. Hay veces que no tenemos tiempo, según nosotros. Pues no, eso no es cierto, eso de que no tenemos tiempo, porque para las cosas que nos interesan, nos hacemos el tiempo. No es cierto que no tenemos tiempo, porque el tiempo es uno, el tiempo está a la disposición. Es decir, nosotros manejamos el tiempo o el tiempo nos maneja a nosotros. O sea, yo no puedo, la verdad, no puedo entender cómo hay cristianos que no son capaces de llegar puntuales a la reunión. No lo entiendo. En domingo. O sea, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál puede ser el pretexto? ¿O cuál puede ser? Bueno, a lo mejor un problema de salud o algo, bueno, lo entiendo. Pero yo me he dado cuenta que por lo regular casi siempre son los mismos. Y casi siempre es frecuente. ¿Sí o no? Ya le cayó la piedra a alguno. Lo bueno es que yo no conozco a nadie aquí. Pero la verdad, no lo puedo entender. No es, hoy quería dormir un poco más, cualquier pretexto, pero ni para llegar en nuestra congregación, los mensajes de nuestro pastor, ustedes saben, pueden durar hasta 1 hora y media. Y si está muy bueno, ni cuenta nos damos, a veces 1 hora 40 minutos. No, pero el estándar es 1:20. De ahí no hay Y de verdad, hay quien a la hora se levanta y se va. Pero, ¿qué acaso no es el día del Señor? ¿Qué acaso no es el día que no tengo prisa para nada? Podré tener prisa todos los demás días, pero este día no puedo tener prisa. Es el día que vengo al altar de mi Señor, al encuentro con Él. ¿Por qué sería? Porque el tiempo entonces me gobierna a mí, porque ya tengo hambre, porque voy a ir a comer con mi suegra, con mis hijos. Nos inventamos cualquier cosa. Hermanos, lo bueno que yo no los conozco. Pastor Memo, perdón. Te estoy haciendo la chamba, man. De verdad, el domingo, por lo menos el domingo, dispóngalo a rendirse al Señor. No tenga prisa de nada. Disfrute hasta el último. Y luego ahora, después del mensaje, casi siempre, los últimos meses, 2 o 3 cantos. Y el que tenga prisa que se vaya. ¿Y si se van muchos? No, es mi tiempo con Dios. Es mi tiempo. No me pide mucho el Señor, es bien sencillo. Disponibilidad, hay mucha tierra, hay muchas piedras en donde agarro y hago mi altar. ¿Sí? Para que no le tome la situación difícil estando débil espiritualmente. De verdad, Dios ha sido muy bueno conmigo, porque solamente por la pura gracia es que yo estoy hoy aquí parado frente a usted. Solamente. Pero si anduviera yo, me hubiera agarrado esto alejado del Señor, yo hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor. De verdad. Estuviera deprimido, tirado allá. Pero tengo una gran esperanza. Dios es real. Dios está vivo. Gracias, Señor. Esto demuestra la accesibilidad. Era tierra común, en algunos lugares no había, pero había piedras, ahí estaba todo. El altar de los israelitas, además, tenía que ser
diferente al de los pueblos paganos. Cuando le dice, no le pondrás gradas, no le pondrás escalones, no tienes que subir. ¿Por qué le dice esto? ¿De dónde venía el pueblo? De Egipto. ¿Cómo eran los altares de Egipto? Lo lógico era que dijo, un altar, ¿como cuál? Pues como el de los egipcios. No, sencillo, chiquito. No tienes que subir muy alto. Si no va a pasar como aquellos que querían hacer la escalera para llegar hasta el cielo. Y se las destruyó el Señor. Dijo, no es por ahí. Múltiples culturas hacían altares elevados. Bueno, aquí en México tenemos todas las pirámides. Hay mucha evidencia histórica, arqueológica, de todas las culturas paganas, que todos sus altares eran elevados, altos. ¿Por qué lo hacían así estos pueblos? Así tan extravagantes. Querían impresionar a sus dioses. Ellos creían que si hacían algo magnífico, su Dios les respondería, porque están haciendo algo muy grande, se están esforzando. Y entonces hacían dijo el Señor, tú no tienes que hacer nada, no tienes que esforzarte, porque soy yo el que pone el camino. Por eso es que somos salvos por gracia, para que no sean las obras de nuestras manos las que nos hagan creer que lo que hacemos nos acerca a Dios. No hay nada que podamos hacer nosotros mismos más que un espíritu quebrantado o rendido a Dios. Eso no es algo que hacemos, es una condición en la que luego caemos o que luego estamos. Entonces no es necesario hacerlos tan grandes. Cuando Él le dice, no lo harás con gradas, es algo sencillo, no tienes que ser tan extravagante. Lo único que yo quiero es que seas diferente. Los altares serían diferentes. Uno de los temas que compartí con los jóvenes era hacer la diferencia en este mundo. Y qué difícil es. Qué difícil para nuestros jóvenes vivir en una cultura como esta, que lo único que les está sembrando es ser igual al mundo. Que lo único que le está sembrando a nuestros jóvenes es acepta todo, sé igual que todos, ¿sí? Sé popular, haz solamente aquello que te haga ser popular con los demás. Haz todo aquello que le agrada a los demás. Y Dios nos dice, no, yo necesito que ustedes hagan la diferencia. Yo necesito que ustedes sean diferentes. Yo quiero que ustedes sean diferentes, no se hagan igual a los demás. Y aquí es donde hay un llamado bastante fuerte a nosotros como iglesia, a hacer la diferencia en donde estamos. En tu trabajo, en tu escuela, joven, con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia, con todo lo que nos rodea. El Señor nos pide hacer la diferencia. Y yo platicaba con los jóvenes y les decía, no es que hagamos la diferencia para ser mejores que ellos. Al contrario, hay que hacer la diferencia por amor a ellos. Porque el Señor nos ha encargado que llevemos la luz. El Señor nos ha asignado que nosotros seremos las lámparas en esta tierra, aquellos que llevaremos la palabra del Señor. Aquellos que cuando en momentos de situaciones difíciles en las personas que te rodean, acudan a ti. Como el capitán cuando está en medio de la tormenta y que no haya para dónde está el puerto, ¿qué es lo que busca? El faro. ¿En dónde está el faro? Porque la tormenta nos trae tan locos en el barco que la brújula no me puede indicar en dónde está puerto seguro. ¿Y qué buscan? El faro. El faro es la señal de que ahí es un lugar seguro. ¿Sí sabes que Dios te ha puesto en un lugar como faro? En donde estés. Nos ha puesto el Señor como faros en donde estemos. Eso es hacer la diferencia. Estar ahí para cuando lo necesiten. Estar ahí para cuando sea el momento oportuno de compartir la palabra, de testificar. Y entonces estaremos haciendo
la diferencia. Entonces estaremos haciendo la diferencia. Para Dios es importante diferenciarnos de lo pagano. Para Dios es importante diferenciarnos del mundo. Ya ves que la iglesia lo que busca es parecerse al mundo en tantas y tantas cosas. Uno lo ve cuando trabaja con jóvenes que lo fácil, fíjense, lo fácil para trabajar con los jóvenes, para tenerlos aquí, para captar su atención, es ofrecerles algo parecido al mundo, porque es atractivo. Les ponemos luces, humo y les cuento chistes. Eso de verdad los atrae. Hemos sido llamados a hacer la diferencia. Hemos sido llamados a tener en nuestra iglesia la palabra de Dios como la base de todo lo que hacemos, de todo lo que somos. El versículo 24 dice: en cualquier lugar donde yo haga recordar mi nombre. Y esto, hermanos, con lo que termina este versículo, debe de conmovernos, debe de hacernos cambiar cualquier cosa que nos esté desviando de tener un altar diferente, como todo esto que les decía, de no tener a Dios en primer lugar, de llegar tarde, de no concentrarme en lo que estoy. Dice: en cualquier lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Miren la promesa de Dios. Miren la promesa con lo que corona toda esta instrucción. Todo esto que le pone como de súper fácil, sin pretexto, sin excusa. Con todo esto, entonces a nosotros nos la pone muy fácil, y Él corona todo esto con: vendré a ti y te bendeciré. En medio de esta situación tan difícil que pasé, créame, hermano, créame, ni un solo momento me sentí solo. Me daba cuenta que estaba solo. Me daba cuenta que estaba solo. Pero en mi corazón nunca me sentí solo. En las pruebas más difíciles tenía tanto miedo. En el momento más intenso de la prueba, me empezó a dar miedo la hora de irme a acostar. Sí sabe lo que le estoy hablando. La hora de irme a la cama. Entonces empezaba a hacer cualquier cosa por tal de que no llegara. Entonces ya eran las 12, 1 y eran puros pretextos, hasta que el Señor vino: hey, ve a acostarte y yo te daré el sueño. Wow. Llegaba a mi cama y como angelito, hermano, me dormía profundamente, porque tenía miedo estar en la cama viendo el techo, que no me pudiera dormir, que estuviera pensando. Y entonces un mecanismo de defensa de mi carne era: pues no vayas a dormir, pásate toda la noche despierto. Esa no es la voluntad de Dios. Porque el Señor, dentro de todas las veces que yo le pregunté ¿por qué?, que no solo cuestioné en el sentido de ¿por qué tomaste esa decisión? No, se lo cuestioné: quiero entenderlo. Dentro de todas las veces que se lo pregunté, me dijo: ella era mía y la quiero conmigo, y punto. Si no lo entiendes tú en tu madurez, entonces ¿quién lo va a entender? Así me contestó el Señor. Sí, Señor, claro, siempre fue tuya y está contigo. Y entonces dije: tengo que llevarla al altar de mi sacrificio. ¿Se fijan cómo un ídolo? Porque yo le decía: Señor, no encuentro sentido a muchas cosas. Y el Señor: ¿no encuentras sentido? El Señor fue duro conmigo. ¿No encuentras sentido? Entonces ella le daba el sentido a tu vida.
Ya sabía por dónde iba el Señor. Ay, Señor, pero es que le extraño. ¿Sí? Pero yo debo ser el sentido de tu vida. Claro. Voy a mi altar, Señor. Aquí está. Quema eso. No lo quiero. Ese es mi diario vivir. Piensa en la situación que tenga, el problema, la circunstancia que lo tenga clamando a Dios, que lo tenga en el dolor, en la preocupación, no sé qué sea lo que usted tenga. Un problema con un hijo, con su esposo, con el trabajo, con las finanzas, todo lo que sea. Piense, tómelo y llévelo a un altar que usted construya sencillo. Aquí está, Señor, quémalo. Lo va a quemar el Señor si es de corazón. Se lo puedo decir en serio. En serio, el Señor lo va a hacer. Porque Él se agrada del espíritu contrito y humillado delante de Él. Y entonces se manifiesta. Dice el versículo: vendré a ti y te bendeciré. No, yo me agarré de eso y cuando yo estaba recibiendo esto, no, yo lo abracé. Dije, no, Señor, sí. No lo suelto, no me suelto. Esta palabra es mi ancla. Y de aquí te seguiré. En todo momento, en todo lugar, Dios está con su pueblo. En toda circunstancia, por donde vamos caminando, levantemos el altar, que es nuestro corazón, que es nuestra ofrenda. Somos cristianos todo el tiempo. Para el cristiano no cabe eso de que la vida secular y la vida cristiana. ¿Cómo vamos a separar la vida secular? No lo entiendo. Es que en mi trabajo secular, oye, sí, pero en tu trabajo secular eres cristiano. No, es que aquí en el trabajo secular no puedo, no sé, orar por mis alimentos aquí porque se ofenden los demás. Entonces, ¿qué? ¿Dejo de ser cristiano? Sí, es todo momento, en todo. Para el cristiano no es posible separar nuestra vida secular de nuestra vida espiritual. Es una sola vida. Es una vida de cristianos. Es una vida de relaciones. Y por eso el Señor le fue diciendo: por todo lugar por donde tú pases, donde yo me manifieste a ti. Pues entonces, ¿dónde se manifiesta Dios? Bueno, Dios se manifiesta conmigo en todo momento porque vive en mí. Mi corazón es su morada. Y si mi corazón es su morada, Él se va manifestando cada paso que yo voy dando, cada paso que yo voy dando. Tan solo, en mi caso, me mantiene caminando, me mantiene fuerte, me mantiene confiando. Solamente Él. En el diario vivir, el diario caminar. Pero mire, yo le decía que estos altares eran sencillos, simples del diario vivir, pero el Señor estaba preparando un altar más importante todavía. Ese altar estaba dentro del tabernáculo y en ese altar se iban a ofrecer sacrificios por la expiación de los pecados. Es decir, preparaba un altar más importante en el sentido que tenía que ver con los rituales del pueblo. Pero este otro altar del tabernáculo apuntaba todavía a un altar mayor y más importante todavía, y además definitivo, porque en este altar del tabernáculo, para hacer la expiación de los pecados, iba a tener que estar ofreciendo todos los días sacrificios, todos los días. No paraban los sacerdotes, porque el pueblo constantemente tenía que llevar su ofrenda. ¿Por qué? Porque constantemente estaba pecando y constantemente se estaba arrepintiendo, pero eso era algo que había que hacer. Entonces, si usted ve todo el tabernáculo en su conjunto, no es otra cosa más que la revelación de lo que habría de venir. No está tan revelado, realmente hay que estudiarlo para ver todo lo que apunta a un altar mayor, a un sacrificio mayor. Pero ahí estaba, después de estos altares comunes que hacía el pueblo, Dios le dio la instrucción a Moisés cómo es que iba a hacer ese altar. Y ese altar era muy específico, era de materiales no de tierra, madera de acacia y bronce, tenía que hacerlo.
Iba a estar en un solo lugar y él decía, yo habitaré ahí en ese tabernáculo. Y llevaban el tabernáculo para todos lados porque ahí estaba la presencia del Señor. Los llevaba para un lado y para otro. Pero finalmente ese tabernáculo, hecho también por manos de hombre, pasaría. Porque aunque fueron instrucciones de Dios, eran hombres quienes hacían ese tabernáculo. Pero Dios estaba preparando el más grande de los altares. Un altar que sería Él mismo quien lo haría. Que cumplía con todo lo que Él había dictado. Al hombre le había dicho que hiciera una lomita de tierra. Y aquel altar fue en un monte. En aquel monte había una cruz. Y ahí sería el altar del sacrificio definitivo, el sacrificio, el último que se haría, pero que además el más efectivo de todos, en el cual se ofrecería el cordero más limpio y más puro, en el cual cargarían los pecados de toda la humanidad y en el cual seríamos todos aquellos que creyéramos en Él perdonados de una vez y para siempre, y con esto la vida eterna. Gracias, Jesús. De esto se trata, hermanos, de la vida eterna. Todos estos altares son altares comunes del diario vivir, que son herramientas o momentos de nuestra vida para santificarnos en cuanto a nuestra relación con Dios, en cuanto a apartarnos para Él, en hacer esta diferencia. Y entonces, después de aquel sacrificio perfecto, que fue sacrificado el Cordero perfecto, sin mancha, por el cual hemos recibido la salvación, hemos recibido la bendición de la vida eterna, pero hay algo más todavía. Resulta que todavía no estamos en su presencia nosotros. Tenemos que caminar en esta tierra. Y este mundo nos quiere manchar, nos quiere atrapar, nos quiere envolver, nos quiere hacer que volvamos a la vida pasada. Nos arrastra, nos seduce, nos muestra. Pues resulta que el Señor nos pide que cada uno de nosotros sigamos ofreciendo un sacrificio. Ya no para el perdón de nuestros pecados, ya no. Ya no para recibir la presencia de Dios en nuestra vida, ya no para eso. Pero resulta que nosotros necesitamos ser ahora un sacrificio vivo todos los días para santificarnos, para apartarnos. Hebreos capítulo 12 fue un versículo que una y otra vez usamos con los jóvenes en estos días. Justamente porque dice, así que hermanos, escribió el apóstol Pablo, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo. Más bien, transfórmense
por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sacrificio vivo. Entonces, resulta que ahora nuestro corazón no solamente es el altar, sino que es el mismo sacrificio. Aquí está, Señor. Aquí está, te lo ofrezco. Estoy dispuesto a no transformarme a este mundo. Ese es el sacrificio. Hermanos, no hay forma de que no nos transformemos a este mundo si nos apartamos de la voluntad de Dios agradable, perfecta, buena, agradable y perfecta. No hay forma. El mundo nos abrazará, nos tomará y nos apartará si no buscamos la voluntad de Dios. Por eso, la insistencia de nosotros los pastores en todas nuestras ovejas, hermano, no hay nada mejor que te ayude que es la palabra del Señor. Exponte a la palabra de Dios. Ven, está aquí. No crea que es por estar moliendo, llegue temprano, lea la Biblia, ore. O sea, es por el bien de las ovejas, en el sentido de que en cuanto más estamos expuestos a la palabra de Dios, en cuanto más conocemos de la palabra de Dios, más nos relacionamos con Dios, vamos a ser capaces de conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. De otra forma el mundo nos va a ganar. De otra forma el mundo nos va a robar la bendición. La bendición de vivir en esa presencia de Dios en nuestro diario vivir. Y es por eso que muchos viven en diferentes pruebas, en diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque no conocen la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Simplemente viven una vida de cristianos en la iglesia y una vida secular. Esto nos roba la bendición de vivir en la presencia de Dios bajo su perfecta, buena, agradable y perfecta voluntad. Y no hay forma que conozcamos la buena, agradable y perfecta voluntad apartados de su palabra, apartados de su presencia. Así que yo, antes de concluir, antes de terminar, yo quisiera invitar a cada uno de ustedes, los que están acá y los que nos están oyendo, nos están viendo en algún lugar, que reflexione muy bien en todo lo que el Señor nos enseñó el día de hoy. A ver, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en el altar que es mi corazón? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que tengo ahí? Porque de verdad, si no es Dios, tenemos un serio problema. No podemos avanzar. No podemos salir de aquello que nos atormenta, de aquello que nos... Y tenemos el conocimiento intelectual de Dios, porque somos cristianos que probablemente de muchos años, y estamos en la iglesia y nos relacionamos y tenemos un vocabulario cristiano. Amén, hermano, gloria a Dios, el Señor le bendiga, el Señor es bueno todo el tiempo y tenemos todo esto. Pero esa no es la vida cristiana. Identificar qué es lo que hay ahí en el altar en este momento y decir: Señor, me he dado cuenta que no vivo en exclusividad para ti. Me he dado cuenta que en mi diario vivir, en mi diario caminar, no voy levantando mi altar en relación contigo. Y es por eso que lo quiero traer, Señor. Eso, quiero que lo consumas. Si usted pudiera ponerse de pie en donde está, si pudiera dejar sus cosas, si me hiciera el favor de tener sus manos libres, para que no solamente le ofrezca, sí, ofrézcale su corazón y la actitud y todo lo que hay adentro, pero mire, levántele sus manos, ríndase a Él. Ríndale sus pensamientos, ríndale sus sentimientos, ríndale sus problemas. Suéltele a la persona que ha estado tanto y tanto orando por él o por ella y que no ha podido. Señor, te los entrego.
tú harás. Y entonces, fíjese, entonces el Señor, tal y como lo prometió ahí, vendré a ti y te bendeciré. Porque es la misma presencia de Dios la bendición. No resolver el problema, no resolver la situación, sino lo que es la bendición de Dios es Él mismo en nuestra vida, Él mismo en nuestra persona. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque aunque en el mundo tenemos aflicción, Él ha vencido al mundo, Él lo ha prometido. Y entonces, no es que nosotros somos invencibles, Él es invencible. No es que nosotros podemos superar todo, con Él lo podemos superar. Gracias, Señor, aquí estoy. Vengo a mi altar personal contigo. Y quiero que tú consumas aquello que está lastimando principalmente mi relación contigo. Porque ese es el mayor daño que sufro, estar alejado de ti. Ven, Señor. Ven y bendice a tu pueblo, Padre. Ven y bendícelo, Señor. Manifiéstate. Háblales al oído, Señor, y diles: aquí estoy. Y lo único que necesitas es que esté aquí. Gracias, Señor. Tú eres muy bueno, Padre. Nunca nos has abandonado. Nunca nos has dejado. Aún y que nosotros fallamos, aún y que nosotros nos alejamos, y hay veces que hasta te negamos con nuestras actitudes, tú estás presente, Señor, y nunca nos dejas. Gracias, Dios. Ven, Señor Jesús. A ti sea la gloria por todos los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sigue así como estás en tu lugar, meditando en esta palabra que nos ha desafiado, como siempre Dios lo hace. Y dile: Señor, quiero ofrecerte mi corazón como esa ofrenda mecida para ti, Señor. Que todas aquellas cosas, Señor, que pueden impedir que yo continúe viviendo como a ti te agrada, sean quemadas ahí en el altar. Yo sé que tu Espíritu Santo está hablando al corazón de cada uno de nosotros. Dale una respuesta al Señor y que sea tu compromiso, que sea tu pacto con Él, donde tú puedas decirle: Señor, mi corazón quiero que sea ese altar donde siempre tú gobiernes, donde siempre tú seas el Señor. También los jóvenes pueden hacer este pacto, este compromiso con el Señor. Necesitas hacer del Señor el Señor de tu vida. Háblale a Él, o simplemente no digas nada ahí en tu corazón. Medita en tu corazón. Hoy vengo a ti, quiero entregarte todo lo que soy, con humildad me presento a ti.
para adorarte. Tú eres mi rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí? Mi corazón, te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a ti, Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a ti, Señor. Toma mi ser, mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. ¿Por qué no pones tu mano sobre la persona que tienes por ahí junto a ti y oras por él? Dile al Señor, Señor, no sé qué pudiese estar atravesando mi hermano, mi hermana que tengo junto a mí, mi esposa, mi hijo. Tú lo sabes todo, Señor. Tú
tú lo conoces todo, Señor. Nada hay oculto para ti, Señor. Tú escudriñas el corazón de cada uno, Señor. Y tú puedes ver mucho más allá de lo que nosotros vemos. Por eso oramos unos por otros, Señor, pidiéndote en tu gracia y en tu misericordia, tú sanes todo corazón afligido, tú quebrantes todo corazón endurecido, y tú, Señor, cambies ese corazón endurecido por un corazón sensible a ti. En el nombre de Jesús, Señor, tu bendición para él. Bendice, bendice. Tú has prometido bendecir a tu pueblo, Señor. Una y otra vez está claro en tu palabra: yo bendeciré a mi pueblo. Y tú lo haces porque tú eres Dios. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Lo que tú prometes, tú lo cumples, Señor. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, bendice a mi hijo, bendice a mi esposa, bendice a mi hermano de casa, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros jóvenes, bendice a nuestros niños. Bendícenos, bendícenos con tu presencia cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso de alabanza a Él. Él lo merece. Él lo merece. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bien, como ya es un buen hábito que hacemos bendecir a quienes nos bendicen con la palabra, yo quisiera pedirles que si alguno tiene a bien en su corazón sembrar una ofrenda.